esta creación de las ciencias experimentales habría que tener muy claro cuál era la diferencia con estos procedimientos mágicos de todo este grupo que produjo un conocimiento. La magia, la ciencia mágica, la magia culta son conocimiento. El conocimiento religioso es conocimiento. Y bueno, a un compañero de Tampico me estaba comentando en la mañana que hay un encuentro ahora en Monterrey en donde están participando reconocidos miembros de las diferentes religiones, ¿no? Y están teniendo un encuentro con gente reconocida de las universidades a nivel internacional. Entonces, esta discusión sobre el conocimiento teológico y el conocimiento científico, digo, me parece, no estoy de ninguna manera diciendo entonces de esta parte de que la educación va a dejar de ser laica. No, yo creo que he escuchado en este foro acerca de tratar de meter esta idea de la ciencia como algo único, como algo puro, y yo creo, dejemos el siglo XIX, dejemos todo lo que ha quedado atrás y entremos a toda esta modernidad del siglo XX, pero yo creo que se tiene gran desconocimiento de los procesos que se llevaron a cabo en el siglo XIX. Mencionaba uno de los ponentes anteriores que esta parte práctica, se llevaban a cabo cátedras demostrativas, les decía. Lo que hizo Erster de la relación entre la electricidad y el magnetismo, se menciona en los datos de la historia que fue en una de sus cátedras demostrativas. Entonces, este proceso experimental era con un cierto grupo, era con audiencia de gente especializada en el tema, pero también había todos estos lugares en donde se difundían los resultados de la investigación. Había demostraciones de la transmisión de la electricidad y una gráfica por demás, a mí me parece importante, y en este libro de sexto año de ciencia, pensé que hasta se iban a poner renuentes para poder aceptarla, es una imagen del niño electrificado. El niño electrificado, bueno, sigo hablando entonces de esto en lo que se regresa la imagen. Este niño electrificado era nada menos que un niño suspendido de unas correas, o sea, para tenerlo aislado, se le aplicaba una corriente eléctrica en una parte del cuerpo y él, transmitiendo la electricidad con las manos, levantaba pedazos de papel, ¿no? Entonces, al presentarlo para que se incluyera en el libro de primaria, decían, bueno, pero es que entonces los niños van a intentar, digo, bueno, es que desde mi punto de vista el niño no es tonto, ¿no? El niño va a decir, y yo no estoy hablando de un niño electrocutado, estoy hablando de un niño electrificado, un niño en el que a través de él pasaba la corriente eléctrica. Quiere decir que en muchos foros había esta demostración de los resultados experimentales, que bueno, si lo vemos en el marco teórico actual, podríamos decir que eran los inicios de una difusión del conocimiento científico. Bueno, la reflexión epistemológica, como decía, la base epistemológica de la propuesta, la que sigue por favor, tiene que ver con esta teoría psicogenética de Jean Piaget, en donde dice que el sujeto cognoscente es un conjunto de tres estructuras cognitivas fundamentales. Una estructura de pensamiento práctico, una estructura de un pensamiento simbólico representativo y una estructura de pensamiento formal. Entonces, estas tres estructuras están contenidas en el propio sujeto. Lo que le interesaba o le preocupaba fundamentalmente a Piaget era cómo se forma la lógica del sujeto. O sea, en la discusión epistemológica, en la discusión filosófica, se entraba sobre la validación del conocimiento y el rigor lógico de la validación del conocimiento. Pero decía, la lógica no está en el sujeto no nace con la lógica la construye. Entonces, lo que a él le interesaba era cómo se pasaba de este conocimiento práctico, cómo se pasaba de esta relación o manipulación del mundo exterior a estas operaciones o llamémosle manipulación mental del mundo. Que ahí es en donde la propuesta va mucho más allá de las cuestiones prácticas. No podríamos ir o rebasar la naturaleza si no tuviéramos un elemento que nos pudiera ir mucho más allá. Regresando nada más brevemente a la propuesta de Galileo, la propuesta que inicia lo que posteriormente fue la teoría de la inercia matematizada y expresada formalmente por Newton, era
una idealización de la realidad. Empieza con planos inclinados, en donde él dice, tenemos un plano inclinado, que si lo ponemos a cierta, bueno, casi verticalmente, bueno, va a ser a cierta velocidad. Si lo vamos enderezando, el movimiento va a seguir siendo hacia abajo. Si lo hacemos hacia arriba, va a tener cierta resistencia. Pero entonces, ¿a qué es a lo que llega? Si llegamos a un punto medio, si tenemos nosotros entonces una línea que está ligeramente inclinada hacia abajo o ligeramente inclinada hacia arriba, va a tener una oposición al movimiento o va a tener una facilidad al movimiento. Dice, pero ¿qué sucede si lo dejamos de manera horizontal? ¿No va a haber movimiento? No, sí va a haber movimiento, pero va a ser un movimiento perpetuo hacia el infinito. Y ese movimiento perpetuo hacia el infinito, que después se traduce en una ley de la inercia, no es extraído directamente de la realidad, es una idealización de la realidad. Y la ciencia, en muchos de sus planteamientos, son idealizaciones de la realidad que después tienen que tener un referente práctico o un referente concreto o una formalización lógica o una formalización matemática. De ahí toda esta discusión acerca de los filósofos que son meramente especulativos y que entonces habría que ir a la cuestión práctica. No, resulta que este conocimiento, este pensamiento especulativo tenía una formalización lógica. Entonces, ellos no necesitaban ir a la verificación teórica porque el planteamiento metafísico o el planteamiento especulativo tenía tal rigor lógico que no era necesario hacerlo. Y no sé si ustedes, bueno, podemos echar una revisada breve a la vida de Galileo, y la gente se debate en que si era un gran experimentalista o era un gran racionalista. Entonces hablaban, no, muchos de los experimentos, estos experimentos de los planos inclinados, dicen, fueron experimentos mentales, no fueron experimentos reales los que realizó Galileo, ¿no? Entonces, bueno, toda esta discusión acerca de las idealizaciones de la ciencia, acerca de las idealizaciones de la realidad, tiene que ver con este pensamiento fundamentalmente simbólico representativo. Y simbólico porque sería la que sigue, por favor. En este caso, el pensamiento simbólico, y tomado directamente de Piaget, es un pensamiento de imaginación individual, ¿no? Y esto lo desarrolla muy claramente con su propuesta acerca del juego, ¿no? El niño empieza a crear una realidad ficticia, pero esa es la manera en la que va asimilando su propuesta. Pero entonces, en este punto es en donde lo que estoy trabajando es cómo se da la relación entre este pensamiento individual y este pensamiento socialmente aceptado. Entonces, el pensamiento simbólico es un pensamiento de imaginaciones individuales, pero ya el pensamiento representativo es cuando estas imágenes son socialmente aceptadas y se convierten entonces en una representación de la realidad. Quiere decir entonces, la que sigue, por favor, que desde este marco epistemológico la ciencia, tanto como la tecnología, se trata de una socialización del conocimiento individual. Si nosotros vemos una sociedad del conocimiento con conocimiento ya validado y socialmente aceptado, difícilmente podríamos ver cuál sería la propuesta de cambio. ¿Cómo se sale alguien del paradigma? Y bueno, regresando a este planteamiento de la historia de la ciencia, ¿cómo con esta mecánica clásica propuesta por Newton, matematizada, y un conocimiento que cada vez se iba validando más, cómo llega una propuesta que rompe con la mecánica clásica? ¿Cómo puede llegar Erster a proponer una relación entre la electricidad y el magnetismo que anteriormente estaban aceptados como dos cosas completamente diferentes? Coulomb había hecho ya una matematización de toda esta acción a distancia o una relación de la electricidad como fuerzas, cargas que actúan a distancia, igual que el magnetismo, y llegar con una propuesta novedosa. Entonces, eso sería la idea. Bueno, entonces, con esto entro a la segunda parte de la charla, que entonces, para el análisis de la innovación tecnológica, yo lo que planteo es que la innovación es llevar las ideas al mercado. Entonces, ¿pero qué significa llevar las ideas al mercado? La siguiente, por favor. Para poder hablar de llevar las ideas al mercado, tenemos que recorrer varias etapas. Estamos hablando de una etapa de investigación básica, tenemos una etapa de investigación aplicada, la otra que es de desarrollo experimental,
la otra de escalamiento industrial y, por último, la etapa de comercialización del producto. Estas tres primeras etapas, investigación básica, investigación aplicada y desarrollo experimental, es en lo que se conoce comúnmente como la relación ID, o investigación y desarrollo. Algunos le ponen la I-D y otros lo ponen juntos sin el guión, pero ID. ID que significa investigación y desarrollo experimental. Entonces, con este marco, o bajo este marco, mi propuesta es analizar un poco en dónde se da esta conjunción entre el trabajo científico y el trabajo tecnológico. Mucha gente habla ya desde la ciencia aplicada como un trabajo tecnológico, hay otros que dicen no, es hasta el desarrollo experimental, y otros más que dicen no, el trabajo tecnológico empieza particularmente con el escalamiento industrial. Pero bueno, brevemente con un ejemplo breve, la siguiente por favor. Retomando la propuesta epistemológica, ay caray, no hay manera de ponerla un poco más, no, es que aquí me parece borrosa y acá sí queda clara. Bueno, ¿cómo? Esta es una de las imágenes, así ya. Esta es una de las imágenes clásicas de la relación entre electricidad y magnetismo que llevó a cabo Ørsted. El alambre que tiene en sus manos es un alambre con corriente eléctrica conectada a una pila voltaica, y lo que se ve abajo es una aguja magnética que es la que se mueve al momento de que pasa la corriente eléctrica. De esta propuesta de corriente eléctrica, que es en donde le digo rompe con todo el paradigma newtoniano sobre esta relación de electricidad y magnetismo, y crea una nueva teoría, la teoría electromagnética. La siguiente, por favor. ¿Cómo es traducido en este conocimiento, en este pensamiento simbólico, en este pensamiento de imágenes individuales? Entrando un poquito o relacionándolo un poco con esta sociedad del conocimiento, o con este registro del conocimiento, nosotros cuando consultamos un texto científico siempre vemos el artículo ya publicado en una revista, después de que ya fue reflexionado, después de que ya fue incluso corregido varias veces la redacción. Pero lo que está detrás de todo ese artículo publicado ya en una revista, digamos que está el borrador, la elaboración del borrador por el científico, pero antes de la elaboración del borrador por el científico están sus notas de laboratorio. Esta gráfica es de una de las notas de laboratorio de Ørsted, en donde esta representación de cómo interviene la relación entre la electricidad y el magnetismo, él se la imaginaba de esta manera y la representaba gráficamente con estas imágenes. La que sigue, por favor. Con estas propias imágenes o con esta imaginación en la que se metía Ørsted, que por cierto en su época lo tachaban que era un especulador, que era una persona influida por la Naturphilosophie, toda esta corriente de filosofía alemana, que iniciada por Kant, pero también Schelling es el que hace un planteamiento interesante al respecto. Decía Schelling, lo que busca la Naturphilosophie, dice, es que vayamos a la experiencia a buscar soporte a nuestras especulaciones metafísicas. Entonces, la relación entre la electricidad y el magnetismo, que parecía o era tomada como una especulación metafísica por parte de Ørsted, lo que hizo fue meterse al laboratorio y hacer experimentos y experimentos, cientos, no exagero al decir cientos de experimentos, hasta llegar a ese planteamiento anterior. Con este planteamiento de Ørsted y con estos trazos que él representaba, Faraday toma también esos trazos y empieza a crear sus propias imágenes del fenómeno. ¿Qué es lo que hace Faraday? Dice, bueno, si la electricidad provoca un movimiento en una aguja magnética, entonces hay un movimiento circular, o se puede ver como un movimiento circular de la corriente, generada por la corriente, el movimiento circular de una fuente magnética. Pero dice, pero también puede ser al revés. Una fuente magnética que la tenemos fija, puede hacer girar a una corriente eléctrica. ¿Sí? No sé si me explico. Tenemos la corriente eléctrica fija y ponen una aguja magnética móvil, y al momento de que la corriente empieza a pasar por el alambre, provoca un movimiento alrededor, provoca un movimiento de la aguja magnética. Cuando pone fija la fuente magnética, lo que se mueve es el alambre.
Bueno, ¿a qué voy con esto? A que entonces él empieza a ver esta relación recíproca de movimiento entre la electricidad y el magnetismo y empieza a pensar en la creación o en la posible creación para hacerlo explícito de este movimiento común. Los trazos que ven en la parte superior son sus primeras representaciones y al último es lo que ya él empieza a tratar de ver como una posibilidad de elaborar un aparato que le permita a él, por un lado, demostrar, pero también hacer explícito a los demás cómo es posible esta interacción de movimiento. 5 minutos. Y da como resultado lo que ven ustedes al lado, que es lo que se llamó el aparato de rotación electromagnética. Lo que aporta Faraday son principios teóricos básicos en donde dice esta relación entre la electricidad y el magnetismo es un movimiento circular o puede provocar un movimiento circular. El otro investigación que realizó fue lo que se conoce ahora como inducción electromagnética. Cómo el magnetismo puede generar una corriente eléctrica. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? A más de 150 años de distancia, se dice que Faraday inventó el motor eléctrico. Faraday lo que aportó fueron estos principios teóricos del movimiento circular de la corriente y del magnetismo. ¿A qué dio origen? A la creación de los motores eléctricos. Pero este principio teórico que él aporta fue distinto a la reflexión de algunos científicos que dijeron esto puede dar origen a que una corriente eléctrica provoque un movimiento y entonces con una corriente eléctrica tenemos un efecto mecánico. Y en el caso de la inducción electromagnética tenemos al revés. Dice, tenemos un movimiento mecánico, o sea, si hacemos girar un imán, un movimiento mecánico de hacer girar el imán nos puede producir una corriente eléctrica y que es lo que nos produce posteriormente un generador eléctrico. Bueno, afortunadamente no a todos les interesa el origen de las innovaciones tecnológicas, lo que les interesa son la difusión y la repercusión posterior. La que sigue, por favor. Pero bueno, a lo que quiero llegar es a un punto de unión de la conjunción entre la ciencia y la tecnología a partir de los sistemas de información. En los sistemas de información, concretamente, el desarrollado por el Institute for Scientific Information, el que todos conocemos como ISI, el que nos ponen como requisitos que si vas a publicar tiene que ser una revista pero validada por el ISI, bueno, es el ISI, el Institute for Scientific Information, y uno de los sistemas de información es el Science Citation Index. ¿Y qué hace este Science Citation Index? Hace un análisis de citas de trabajos. Se estudia un trabajo en un momento dado y se empieza a hacer un análisis retrospectivo de cuáles fueron las fuentes originales que se citaron. Entonces, con un trabajo que le llaman core paper o este trabajo medular o este trabajo central, ¿cuáles son las diferentes líneas que se fueron desarrollando? Actualmente se cuenta con otra fuente similar, pero es sobre cita de patentes. Entonces, ahora sí ya podemos ver en las patentes, cuáles patentes que ahora tenemos ya como un resultado en innovación tecnológica, regresando al modelo que para hacer innovación tecnológica tiene que estar en el mercado. Entonces, si no pasa la prueba de escalamiento industrial, bueno, entonces no podríamos considerarla como innovación tecnológica. Entonces, esta cita de patentes, la patente yo lo dejaría un poquito aquí en el comentario, ¿la patente es ya un producto tecnológico o sigue siendo todavía un producto científico o es una mezcla entre el producto tecnológico y científico? Un criterio por el que quiero meterme para abordar este planteamiento de unión desde mi punto de vista de la patente entre la ciencia y la tecnología es analizar las citas que se presentan en la patente. En la patente ahora sí podemos ver qué patente cita a otras patentes, pero también qué patente cita además trabajos científicos. Entonces, esta conjunción, la patente no es nada más producto de conocimiento de otras patentes o de otras tecnologías, sino también viene como un derivado de la ciencia. Bueno, pues el tiempo se acabó, quise ser más breve en lo anterior, pero bueno, entonces a lo mejor sí lo dejaremos para las preguntas y respuestas, si hay alguna.
Bien, vamos a pasar al siguiente trabajo de la maestra Margarita Lugo-Hub. La maestra obtuvo su licenciatura y su maestría en bibliotecología en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cursó el diplomado en formación básica para el ejercicio de la docencia en el CICE de la UNAM. Se ha desempeñado como jefa de una de las bibliotecas del sistema de la UNAM y como jefa de servicios al público en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha sido también coordinadora de servicios de información de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Ha dictado infinidad de conferencias en eventos nacionales e internacionales y cursos en diversas universidades del país. Fue profesora del Colegio de Ciencias y Humanidades y es profesora del Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha publicado diversos trabajos, principalmente en revistas académicas y memorias de eventos, y ha participado en diversos consejos y comités relacionados con bibliotecas académicas, servicios de información y publicaciones digitales. Creo que fue muy modesta la maestra al elaborar su currículum, porque creo que es muchísimo más lo que ha desempeñado la maestra. Bien, pues vamos a darle la palabra. Adelante, maestra. Muchas gracias, buenos días. Primero que nada, quiero agradecer a los organizadores de este evento, el que me hayan invitado a participar y escuchar tan interesantes ponencias. Realmente el tema es riquísimo, se puede decir mucho sobre sociedad de la información, sociedad del conocimiento. Mi enfoque va a ser desde luego desde el punto de vista de quien trabaja en biblioteca, en centros de información y cómo relacionamos este trabajo que hacemos ahí con otras perspectivas como la educativa, la de la investigación científica y cuáles son las tareas que vemos urgentes para poder insertarnos en esa sociedad del conocimiento, al menos como instituciones de educación superior, que es en donde las condiciones son más propicias para lograrlo, ya que hablar de que México forme parte, se inserte como país en esta sociedad del conocimiento es una utopía, o parece al menos una utopía por todos los obstáculos que representa el no tener un desarrollo de infraestructura generalizado, por ejemplo. Bueno, desde luego el problema fundamental es y hasta la corrupción son los impedimentos que nos tienen en esta situación en la que no alcanzamos los niveles de estos países desarrollados que están insertos plenamente en la sociedad del conocimiento. Para dar un dato y retomando, por ejemplo, el uso de los índices como el Citation Index del que hablaba el maestro Mauricio, creo que el uso de estos recursos de información en nuestros países latinoamericanos puede ser de una relación de 7 artículos consultados por un investigador inglés contra 1 consultado por un investigador latinoamericano, en promedio, por ejemplo. Hay ciertas estadísticas, incluso el problema de la lengua es una de las dificultades por las cuales incluso en España la relación de consulta de los índices como el Citation Index o como las bases de datos especializadas en educación, en química, en cualquier otra área temática, sean utilizadas de esa manera, de una explotación menor que en otras sociedades. Pero yo lo que quiero, la primera, por favor, la primera lámina, lo que quiero ir explicando es que, como ustedes ya vieron, empecé a trabajar en las bibliotecas cuando todavía el